Bien, la semana pasada hablábamos algo con respecto cuando hay una persona que está atrapada y muy probablemente sea es esa mentira que el enemigo viene a poner. Decíamos la semana pasada que David hacía algo con el oso y con el león, si se acuerda. Dice que si algún león o algún oso, esto se lo dijo a Saúl cuando iba a pelear contra Goliat. Y le dijo, si algún oso, algún león tomaba una oveja de la manada, dice, yo iba atrás del león, atrás del oso, lo agarraba, le quitaba la oveja, lo hería, dice, y si quería volver a atacarme a mí, dice que él lo mataba. ¿Sí recuerda esta palabra de la semana pasada? Esto es algo que tenemos que comprender, que Dios es santo. ¿Cuántos sabemos que Dios es santo? Él no piensa mal. Él nunca va a pensar mal. Él siempre va a pensar bien por nosotros. Si nosotros a veces tenemos alguna situación, a veces decimos, híjole, ojalá y esa persona que le pasó eso, ojalá y le vaya mal, ¿verdad? Pero nosotros seremos así, pero Dios no es así. Sabemos que nuestro enemigo no es el hombre, nuestro enemigo es el enemigo que tiene Dios, y el enemigo es el que está atrás de esa persona que puede herirme. A veces no es tan fácil meditar en esto y ver esto, pero si nos ponemos a pensar realmente lo que Jesús hizo, yo pongo mucho esto de ejemplo cuando dice la palabra que agarraron a una mujer, la encontraron en adulterio, la llevaron delante de Jesús y ya traían la piedra en la mano y le dijeron a Jesús, la ley dice que sea apedreada cuando es encontrada en adulterio. Jesús no les dijo nada, pero ellos le volvieron a repetir diciendo, ya en adulterio y la ley dice que debe de ser apedreada. Le dijeron a Jesús, le preguntaron a Jesús, ¿tú qué dices? Y Jesús dijo, pues el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, ¿verdad? Y entonces ahí fue cuando las conciencias de cada uno de ellos el Señor ahí empezó a tocar sus corazones y dice que él escribía en la tierra y a lo mejor, yo no sé qué escribía, no dice la escritura, pero dice que muchos ya no la arrojaron contra ella, sino simplemente la soltaron y se fueron de allí. Yo siempre les pregunto, ¿a quién salvó Jesús? ¿Si a la mujer o a todos? A todos, porque ese es el corazón de Jesús, porque Jesús está hablando en que Él vino a salvar almas, no a perderlas. Quiere decir que el corazón de Jesús hacia nuestra vida, siempre su pensamiento es perdón. Y si nosotros no reconocemos que a lo mejor estamos mal, siempre podrá haber a lo mejor una mentira en mi vida que me pueda llevar o arrastrar a alejarme de la verdad de Dios. Por eso es que es muy importante que para nosotros veamos que una persona que vive en una mentira es muy probablemente que la lleve un oso o la lleve un león agarrada en su boca y tiene que ser quitada de su boca. ¿Qué quiere decir quitada de su boca? Quitada de esas palabras, quitada de esa mentira que el enemigo puso en su corazón. Y para eso está la iglesia. La iglesia quita de la boca a la oveja que se llevó el león o que se llevó el oso, y la quita de su boca, la quita de esas mentiras que el enemigo sembró en su corazón. Hay mucha gente que a veces se encuentra atada a situaciones difíciles, a problemas del pasado, que se quedó en la boca del león, con las palabras del león, en las palabras del enemigo, y ahí vive por mucho tiempo. Y aquí es donde hablábamos la semana pasada con respecto precisamente a que en la iglesia Juan hablaba que debería de haber dos cosas en la iglesia. Una de ellas era verdad y la otra era amor. ¿Sí recuerda? Y que no podía haber más verdad que amor, o no podía haber más amor que verdad, que tenía que haber un equilibrio. ¿Recuerda? Siempre Dios nos habla de esa manera.
Jesucristo dijo que Él era el camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en Juan también me habla de que Dios no conoce el amor, Dios es amor. ¿Estamos de acuerdo? Bajo esto, yo puedo entender que ahora Dios, lo que me llevaba en mi corazón, es precisamente cómo encontrar las verdades de Dios en mi vida, las verdades de Dios en mi corazón. Quiere decir que yo he aprendido ya una verdad de que yo soy libre, porque yo ya no soy esclavo. Dice la palabra que no hemos recibido un espíritu de esclavitud, para estar otra vez como en temor, dice la palabra, sino que hemos recibido un espíritu, el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Cuando yo entiendo esta palabra, Dios me está diciendo, es que tú eres ya mi hijo. ¿Se acuerda? No digo yo que soy su hijo, Él dice ya que ahora soy su hijo y yo le creo. Lo único que Dios quiere es que yo crea. ¿Que yo qué? Si yo creo, Dios está bien contento. Amén. Si yo digo, Señor, yo te creo, Dios se pone feliz. Dice, este es un buen hijo porque me cree. El punto es un hijo amado. Pero el punto es que nosotros debemos de comprender si realmente le creemos a Dios cuando hay problemas que muchas veces no encontramos una salida o no encontramos una respuesta. En 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 6, dice la palabra, vamos a leer el 6, dice, mas estas cosas, y para entender esto, si lo tiene ahí, léalo junto conmigo. 1 Corintios 10, 6, léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Mas estas cosas sucedieron como qué, como ejemplos para nosotros. Ahora, quiero que veamos una cosa. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra, el verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que ¿quiénes? ¿Quiénes? Nuestros padres, dice. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando de cuando salieron de Egipto. Todos disfrutaron esa nube de bendición. Todos disfrutaron en el desierto esa nube de protección que había cuando ellos iban caminando por el desierto. Muy probablemente, si aquí con 37 grados centígrados y con ventiladores a veces tenemos mucho calor, ahora imagínense en el mero desierto donde no había ni protección, no había nube, no había ni un arbolito donde esconderse abajo, pero Dios ponía una nube. ¿Qué representaba esa nube? Un confort, para que no les diera el sol tan fuerte durante el día, pero en la noche también les ponía luz, porque el desierto en el frío, en la noche es muy frío, y por eso Él ponía una nube de fuego. No solamente era luz, sino que era fuego para que el pueblo no muriera por el frío. Imagínense cómo Dios cuidaba al pueblo de Israel. Y dice la escritura que todos los padres de nosotros, dice, estuvieron bajo la nube y todos cruzaron por el mar cuando salieron de Egipto. Dice, versículo 2, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3, eso tiene un significado muy grande y no lo vamos a ver ahorita. Verso 3, todos comieron el mismo ¿qué? Alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. No solamente daba maná, sino también de una roca salía agua, y de ahí bebían en el desierto. Verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron ¿qué? Postrados
en el desierto. Dice la escritura que hubo algunos de los cuales no se agradó Dios. La semana pasada veíamos cómo Juan hablaba a algunos de la iglesia que decía: me deleito de que algunos de ustedes andan en la verdad. ¿Andan en qué? Entonces, ¿cómo es tan importante para Dios que usted y yo hablemos la verdad? Estoy hablando no simplemente de echar mentiras, sino dice andar en la verdad. A veces vemos como una ética el que alguien no eche mentiras, y eso es muy bueno, que no eche mentiras. La Biblia dice que el diablo es padre de toda mentira. ¿Está aquí? Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que hay mucha gente que pudiera a lo mejor no andar en la mentira, pero tampoco en la verdad. Y no es precisamente que no eche mentiras, sino que simplemente andar en la verdad. Así, literal, la Biblia me dice que debo de andar como Jesucristo anduvo. Porque Jesucristo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, andar en la verdad, dice la palabra, es en quién tengo que andar. En Jesucristo. ¿Tengo que andar en quién? Ahora, ¿cómo andar en Jesucristo? Dice la palabra. Ahora, otra vez el verso 6. Estas cosas sucedieron como ejemplos. Repita conmigo: ejemplos. Repítalo nuevamente. ¿Cómo? Ejemplos, dice la palabra. ¿Por qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué más? Verso 7. Ni seáis ¿qué? Idólatras, como algunos de ellos ¿Qué dice? Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Verso 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Verso 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11 vuelve a repetir y dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Y qué más dice? Están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Verso 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hay cosas que el Señor ponía en mi corazón y que muchas veces nosotros podemos decir que estamos bien firmes. Sin embargo, el enemigo es muy astuto. ¿Cuál es la manera de hacer para que yo no esté firme? Una de las maneras en las que el diablo quiere quitar a Dios de mi vida es muy sencillo para él. Y usted podrá decir: bueno, pero ¿cómo puede ser que yo me pueda quitar del camino de Dios si yo amo mucho a Dios? ¿Cómo es posible que el diablo me pueda quitar si yo quiero mucho a Dios? Sí, no, yo lo amo. Hace poquito oí a una persona que le preguntaron, a un señor ya grande, y le preguntaron: oiga, ¿y usted cómo conoció a Cristo? Dice que él, cuando era joven, él tenía como unos 20, 25 años y era un señor ya como de 60, 65 años, y dice que él recibió a Cristo cuando le dijeron que Jesucristo había muerto por él, y él recibió a Cristo en su corazón, y el que lo estaba entrevistando le dice: ¿y creíste en Jesús? Y él dijo: sí creí en Jesús desde entonces. Le preguntó otras cosas y le dijo: a pesar de lo que has vivido en este tiempo, ¿aún sigues creyendo en Jesús? Y pone la cámara delante del anciano de esta persona grande, no es anciano, la ponen, y yo dije: ¿qué va a decir? Que ya no cree. Y se le quedó viendo, dijo: no creí, no es que haya creído o siga creyendo. Dice: yo lo sé, que Él es Dios.
Eso a mí me impacta mucho, porque entonces ahí hay momentos donde yo ya no creo en la verdad, sino ando en la verdad. Porque ahora yo ya no creo, ahora yo sé que Jesucristo vive. ¿Está aquí? Es muy importante que usted y yo comprendamos una diferencia. Una cosa es creer y la otra es saber. Cuando recogen los diezmos, las ofrendas, siempre para mí ha sido algo que yo no es lo que veo como cuando una persona está entendiendo por primera vez. A veces lo ponemos o lo hacemos debido a que mucha gente pudiera malinterpretar algo. Pero ¿cuántos sabemos que Dios es fiel? O sea, ¿cuántos creemos que Dios es fiel? Pero ¿cuántos sabemos que Dios es fiel? Y allí es donde para mí puedo notar los ejemplos, como dice la Escritura, que hubo en el Antiguo Testamento, que a pesar de ver los milagros, a pesar de ver todo, no creían. No dice no sabían, ellos dicen no creían. Y aquí mi corazón se ha enfocado un poquito más en esta siguiente palabra. Este es el tema de plática de esta administración. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, verso 38. Muchos se saben esta historia, pero hoy vamos a descubrir algo importante. Léalo junto conmigo. Dice, aconteció, léalo conmigo, dice, aconteció que yendo de camino, entró, ¿en dónde? En una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta, salud, tenía una hermana que se llamaba, ¿cómo? María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Verso 40. Pero Marta, ¿sé qué? Se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que ¿cuántas veces nos acercamos así a Dios, verdad? Señor, dile. Señor, habla con él. Señor, muéstraselo. Dile que ya me hable bonito. Dile que ya me envíe flores. Dile que me invite a desayunar. Dile, Señor. Dile tú, Señor. Y yo aquí veo que en muchas ocasiones nuestro deseo es bueno y Dios no está mal en podernos hablar y podernos decir. Hace poco conozco a una persona, conocemos mi esposa y yo a una persona, un matrimonio que tiene más de 20 años que los conocemos, y en días pasados me habla y me dice, pastor, necesito que ore por mí. Y yo no pude contestarle en ese momento. Me habló y yo no le pude contestar. Me mandó un mensaje y yo le dije, estoy ocupado, estoy en una reunión, pero si quieres mañana te hablo. Le dije, si quieres mañana platicamos. Y total, al día siguiente, cuando me habló, aquí andaba yo limpiando la lona y la puse ese mismo día, y terminando de ponerla, le hablé, me comuniqué con ella. Me dijo, ¿le puedo marcar? Y le dije, claro que sí, pero yo ya había estado orando por ella. Y siempre es una de las cosas que a veces nos pone la gente así como una prueba, a ver si es cierto que Dios te habla. Y muchas veces nos dice, pastor, ore por mí. Y le digo, claro que sí, alguna cosa en especial, pues nomás ore por mí. Como diciendo a ver si realmente le atina lo que ahorita traigo de problema en mi corazón. Muchas veces la gente parece que quieren que tengamos una bola de cristal enfrente y a ver, no, o sea, no es así la profecía. Realmente la profecía es por lo que Dios quiere decirte. Y entonces cuando yo ya estaba platicando con ella, le digo, fíjate que
siento que si hay algo que necesito platicarte antes de orar por ti. Le digo, porque ya estuve orando por ti y por lo que tú quieres es acerca de algo en particular que es en tu matrimonio. Y entonces empiezo a decirle cosas que allí estaba ella queriendo tomar una decisión en su matrimonio. Y entonces yo le dije todo. Le dije, tú quieres hacer esto. Y como que se quedó así, ¿verdad? Y yo no estaba orando, simplemente le dije, esto es lo que Dios me mostró. Le digo, pero más que eso, lo que tú querías que yo orara para ver si tomabas esa decisión, le dije, más que eso, lo que Dios me dijo es que muchas veces cuando Dios te dice a ti una cosa, no vas a querer recibirla porque no te va a gustar lo que te va a decir. Y entonces le dije, ¿realmente quieres que te diga lo que Dios me dijo? Porque no te va a gustar. Y entonces me empieza a decir cosas de su pasado, que mucho tiempo atrás. Y le dije, ¿te acercaste a pedir un consejo? ¿Buscaste ayuda espiritual? ¿Buscaste al pastor? ¿Buscaste a la pastora? No, pues que esto y que el otro y que allá, y me dio mucho. Le digo, mira, he tenido testimonios de mucha gente que a pesar de que estaba en esa situación en la que tú estás, desde hace mucho tiempo buscó consejo y ahorita tiene éxito en su matrimonio. Digo, pero tú quieres ahorita, después de tanto tiempo, ahora sí, que ahorita ya el Señor te diga algo. Y entonces casi le está diciendo, a ver, pastor, dígame qué dice Dios, ¿verdad? Pero realmente para mí el preguntarle verdaderamente a Dios no es porque creo que Él me va a decir, es porque yo sé lo que me va a decir. Y muchas veces no me va a gustar lo que Él me va a decir. Porque a veces estamos queriendo que la otra persona cambie, cuando Dios lo que quiere es que yo cambie. Que mi manera de pensar sea diferente, que Dios ponga esa verdad en mí que hará diferencia en mi vida, para que de hoy en adelante mi corazón se alinee al consejo de Dios, reciba esa verdad y yo tome la verdad de Dios y camine en la verdad de Dios para lo que Dios quiere hacer en mi corazón de aquí en adelante. ¿Estamos aquí? ¿Estás aquí? Entonces, aquí le dice Marta a Jesús, dile a mi hermana. Y fíjense bien lo que aquí yo he entendido. ¿Qué le dice Jesús? Versículo 41, léalo conmigo. ¿Qué dice? Respondiendo Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Marta, Marta. No le dijo una vez, le dijo 2 veces. Ponme atención, Marta. Le dijo, afanada y turbada estás con ¿qué? Muchas cosas. Usted me pudiera decir ahorita, ¿qué es lo que ahorita en su corazón le ha tenido temor? ¿Qué es lo que ahorita puede estar turbando su alma? ¿Qué es lo que ahorita puede tener en su corazón un cierto temor, un cierto miedo? Mire, hay veces que yo me pongo a ver las noticias y algunos sobre un comentario, no voy a hacer nada en general, pero sobre un caso en particular, yo puedo hablar a lo mejor de y usted me puede decir, unos me pueden decir que es rojo, y otros me pueden decir que es azul, y otros me pueden decir que es negro, y otros me pueden decir que es gris. Y en las noticias así vemos muchas cosas. De repente veo noticias donde hablan muy bien, y de repente veo la misma noticia donde hablan muy mal, y luego veo otra noticia donde de repente pues ya te confunde todo. Y entonces dice uno, ¿a quién creerle? Y entonces uno muchas veces piensa, y así, entonces, y empieza a ver su economía, entonces nos va a ir mal, entonces nos va a pasar esto, entonces nos va lo otro, y entonces el otro piensa, no, es que al contrario, nos va a ir bien, y nos va a ir mejor, y entonces dice uno, por fin,
¿Nos va a ir bien o nos va a ir mal, verdad? Y entonces uno se turba en su mente, tiene temor de muchas cosas. Puede ser que a lo mejor no sea a nivel nacional, puede ser que sea en tu negocio, en tu trabajo, en tu matrimonio. Puede ser que alguien te dé un consejo y te diga que... Yo le pregunto a esa persona, ¿qué te dijo esa persona que te visitó? No, pues me dijo que ella no podía tomar decisiones por mí, le digo, ¿y fuiste a buscar otro consejo de parte de Dios? No, pues no, es que no. Muchas veces eso es lo que en muchas ocasiones para nosotros es lo que nos pasa. Que a veces le pedimos a Dios sabiduría. ¿Qué me falta cuando yo le pido a Dios sabiduría? ¿Usted cree que Dios me entrega sabiduría? La Biblia dice, el que tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. ¿Cómo? Pídala ¿a quién? A Dios. Y Él dará ¿cómo? Abundantemente y sin reproche. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo pido sabiduría? ¿En alguna ocasión usted le ha pedido sabiduría a Dios? ¿Y se la ha entregado? ¿Sí? A muchos me pudieran decir que no, porque realmente ellos quieren sabiduría, pero están esperando a que Dios se la dé. Y uno dice, es que Dios no me la dio. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Cuando Dios no te da sabiduría, o tú dices que no te da sabiduría, ¿qué es lo que pasa? Tenemos muchos puntos, muchas opciones para tomar. De todas ellas, solamente una es la que Dios está pensando. De todas esas opciones, solamente una es la que Dios está pensando. Y cuando Dios te dice, te voy a dar sabiduría, ¿qué es lo que comúnmente nos pasa? En muchas ocasiones yo he oído a gente que no toma el consejo de Dios porque está como Marta, afanada y turbada. Señor, dame sabiduría, es que necesito sabiduría, rápido, porque Señor, rápido, dame sabiduría. No, Señor, la necesito. Es como cuando dicen, dame paciencia, pero ya, Señor, la necesito ahorita, la paciencia. Y el Señor, sí, se nota que la necesitas ya. Pero cuando nosotros podemos entender, la palabra de Dios me habla y me dice que Pablo lo relaciona, que ese conocimiento de Dios lo da a través de una luz. Pero imagínense que lo que Pablo me está diciendo es que esa luz no es como una luz de esta, donde usted se acerca a un switch y lo prende. Antes no había de estas luz. ¿Cuál era la luz que había? Era una antorcha o era una lámpara. ¿Qué tenía que hacer la antorcha? A lo mejor él estaba en la cárcel escribiendo y lo que él estaba viendo es que allá había una antorcha. Dice, la sabiduría de Dios te la va a dar como esa antorcha. Sí, ¿qué hace la luz? Alumbra. Pero ¿qué hace la antorcha? Trae luz, sí, pero antes de dar luz, ¿qué hace? Quema. Uno tiene que prenderla, ¿para qué? Para que dé luz. Pero antes de dar luz, ¿qué hace? Trae calor, quema, trae fuego. Y la sabiduría de Dios así me la entrega. Ese fuego empieza a quemar esta opción, empieza a quemar esta otra opción que no viene de Dios, se brinca y empieza a quemar esta otra opción que no viene de Dios, y luego quema esta última opción, y la luz nada más me da sobre la única opción, que es la que Dios quiere que yo tome. No sé si me escuchó. Cuando Dios me entrega realmente la opción que Él quiere, ya las demás Dios las quemó. Solamente la luz está sobre la opción que Dios quiere que yo tome. ¿Qué es lo que nos pasa? Lo que le pasa a Marta. Afanada y turbada. Pero dice el versículo 42. Aquí es lo importante. Fíjese cómo dice la palabra. Léalo junto conmigo. Pero solo una cosa
es necesaria. Otra vez, léalo junto conmigo. ¿Cómo dice? ¿Y qué más dice? María escogió la buena parte. Dice, solamente una cosa es necesaria. ¿Cuál es esa cosa que es necesaria? ¿Quién me dice? ¿Qué es esa cosa que Jesús se refería que era necesaria? Escuchar su palabra. ¿Cómo puedo yo pedirle a Dios sabiduría y no leo la Biblia? ¿Cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios y es esta opción si tengo muchas opciones, pero cuál es la única que está basada en la palabra de Dios? Si no conozco la palabra de Dios, entonces ¿cómo voy a saber cuál es el plan que Dios quiere o la opción que Dios quiere que yo tome? La palabra de Dios siempre va a ser la que cuando haya fuego no se va a quemar. La sabiduría de Dios no se va a quemar. La sabiduría de Dios va a permanecer. Y la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios en mi vida, es lo que va a traer un cambio verdadero en mi corazón. Probablemente esa palabra que Dios me está entregando no esté hablando de que yo tome una decisión y haga algo malo. Muy probablemente la única palabra que Dios me vaya a dar en mi vida es: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cada día, dice la palabra. ¿Qué tengo que hacer cada día? Tomar la cruz. ¿De qué me habla la cruz? ¿De qué me habla la cruz? Si dice que debo de tomar mi cruz, no es tomar la cruz de Jesús. Dice, ¿tome qué? Su cruz, mi cruz. ¿Cuál es la cruz que tengo que tomar? Allí es donde yo debo de entender. A ver, Señor, ¿por qué me estás llevando a la cruz? Ah, porque quiero que mueras. O sea que soy yo el que estoy mal. Dice, entonces, ¿estás bien? Dice la Escritura, todas esas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros. Vamos a leer un ejemplo. Un ejemplo muy importante y muy impactante que a mí me gusta mucho viene en Jueces. No lo vamos a leer. Pero usted recuerda a Sansón. ¿Quién era Sansón? Un juez. Y ese hombre, Dios le había desde chiquito honrado con un pacto. Desde aún antes de nacer, a sus papás les dijo: no tomarán vino, no tomarán sidra, tendrán cuidado de su hijo, será guiado y no le cortarán el cabello porque será llamado Nazareo. ¿Dónde estaba la fuerza de Sansón? En su cabello largo. No se lo habían cortado nunca. Sansón vivía bajo un pacto de Dios. Dios le dijo: te voy a bendecir, te voy a dar la victoria sobre mis enemigos, sobre todos esos filisteos te voy a dar la victoria. Y Sansón pensó, dijo: wow, Dios tiene un pacto conmigo y es bien bendecido. Y empezó a ver su fuerza que no tenían los demás. Empezó a despedazar leones y él tenía fuerza. Se casó. Y por falta de sabiduría le fue mal en su matrimonio. Y por falta de sabiduría se metió con rameras. Y por falta de sabiduría también llegó a un lugar donde él perdió su pacto con Dios. ¿Qué es lo que era el problema de Sansón? Le gustaba frecuentar lugares prostíbulos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo aprender? Que hay cosas en mi vida que yo puedo tener un pacto de Dios, pero hay cosas que me sacan de la sabiduría de Dios, me sacan del temor de Dios, y esos ejemplos en mi corazón, en mi mente, me hacen quitar la verdad de Dios y vivir una mentira a pesar de que estoy yo bajo el pacto de Dios. ¿Usted cree que Dios quiere lo mejor para nosotros? Yo le creo. Yo lo creo y lo sé, que Él quiere lo mejor
para nuestras vidas. ¿Está usted aquí? Aún sin embargo, dice la Escritura que todo eso me puede llevar a un ejemplo. Otro ejemplo es el ejemplo de David. David también estuvo mal en una relación que tuvo él, su hijo que tuvo en esa relación con una persona que ya se llamaba Betsabé. Ese hijo murió y no quedó allí. También hubo consecuencias de su pecado y él pensaba que Dios estaba aún mandándole a alguien para maldecirlo cuando Dios ya lo había perdonado. Hay tantas cosas en nuestra vida que en muchas ocasiones nosotros podemos decir, es que esto me está pasando lo otro. Pero si yo leyera la palabra, puedo encontrar un ejemplo en el Antiguo Testamento y saber que ahí viene lo que yo estoy viviendo ahorita. Y cuando lo descubro, digo yo, oh, mira, aquí le está pasando esto, le está pasando lo otro, y aquí pasó lo otro. Y entonces yo me doy cuenta a través de ese ejemplo que Dios me dice, te lo estoy poniendo como un ejemplo para que tú no caigas como ellos cayeron. ¿Estás aquí? Otro ejemplo, uno que me gusta mucho, es el de Ana. Ana era una mujer que no tenía hijos. Y dice la palabra de Dios que en esa ocasión estaba el sacerdote Elí, y él estaba allí en el templo, y había llegado Ana, y Ana llegó y estaba postrada en el altar, y estaba no gritando, no llorando. Ella estaba con sus lágrimas y estaba en quebranto, y como no podía tener hijos, ella estaba orando y diciéndole, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a consagrar a ti para que él sea desde pequeño instruido contigo. Y mientras ella oraba y nomás movía los labios y oraba desde lo profundo de su corazón, Samuel la estaba viendo. Elí la estaba viendo y se da cuenta y dijo, oye, ya no estés borracha, ya quita tu ebriedad y vete, le dijo así. Elí pensó que estaba ebria, pensó que en ese clamor donde ella estaba derramando su corazón, ella estaba haciendo algo y estaba ebria. Y Elí le dijo, quieta tu embriaguez y ya vete, le dijo. Y Ana le dijo, no, Señor mío, no, yo no estoy ebria, yo estoy orando, estoy quebrantada delante de Dios, yo quiero un hijo. ¿Sabes qué le dijo en ese momento Elí? Dijo, el Señor te lo va a conceder. ¿Y sabe qué pasó? Al siguiente año ella tuvo un bebé, y a los pocos años, cuando fue destetado, ella lo trajo acá al templo con Elí, y fue desde pequeño, que él tenía 7, 8 años, cuando Dios le empezó a hablar a ese bebé, a ese muchachito. Y ahora vemos una historia de Samuel como un profeta al cual Dios le hablaba cuando en mucho tiempo, durante toda la época de jueces, no se había oído la palabra directamente de Dios. A veces nosotros así le pedimos a Dios algo tan a la carrera y como que ya lo necesito, cuando Dios me está diciendo, hey, póstrate. Ahí hay un ejemplo como el de Ana. Ahí hay un ejemplo que Ana, ¿qué hizo? Se postró. No gritó, no. Ella estaba esperando una respuesta de Dios. Allí hay ejemplos que yo puedo tomar. Tomo este ejemplo de María y Marta y María. Y dice Jesús, solamente una cosa es necesaria. ¿Solamente qué? ¿Solamente qué? Una cosa es necesaria. Dice, y María ha escogido, dice aquí, la buena parte, la cual, ¿qué dice? No le será quitada. Allí es donde Dios quiere a ti y a mí que nosotros nos movamos siempre caminando en esa cosa que es la única que importa: escuchar su palabra, escucharlo a Él. ¿Cuándo?
cuando todo mundo te dice algo, tú siéntate a los pies de Cristo. Señor, ¿qué tienes hoy para decirme? Y usted me va a decir, pero es que no me habló. ¿Pero estás leyendo la Biblia? Hoy es día 22. ¿Leyó el Salmo 22? ¿Leyó el Proverbio 22? ¿Cuánto tiempo se iba a llevar? A lo mejor 10 minutos, 15. Pero sabe una cosa, ahí Dios le va a hablar la sabiduría para ese día. Le va a dar la opción y muy probablemente esa respuesta que usted está esperando de Dios, allí es donde Dios se la va a entregar. Dios quiere que yo esté meditando en su palabra. A veces estamos en angustia, a veces estamos en desesperación, a veces unos me dicen una cosa, otros me dicen otra, no sé el final, y yo no le estoy creyendo a Dios. Y yo no creo que a lo mejor Dios tenga las respuestas suficientes. Veía yo y decía, un ejemplo que me ponían, es como decir que un joven de 14 años, decir que los tiros de Michael Jordan no fueron suficientes. ¿Qué va a enseñarle uno de 14 años de básquetbol a Michael Jordan, que tenía ya una trayectoria enorme? ¿Qué puede decirle otra persona? Por decir, me dice ahora mi hijo, oye, necesito que estés allí atrás, en el audio. Y yo dije, pues ahí me siento, no sé qué voy a hacer. Pero ahí estoy, y ahí estuve parado orando. Porque yo no conozco este tipo de consolas, yo conozco las antiguas. Y a esta no quise moverle porque dije, capaz que ya no se oye nada, ¿verdad? Tendría que estudiar. Si usted me dice, oye, toque el piano, pues tampoco, porque no sé tocar el piano. Toca la guitarra, pues sé 2, 3 acordes, pero tampoco le sé. ¿Sabe lo que en muchas ocasiones nosotros pensamos con respecto a otro, que a lo mejor él no sabe? Pero yo he topado con gente que me ha dicho, mira, mi éxito para poder haber hecho lo que hice es hacer 100 sentadillas diarias. Dice, ¿en serio? Sí. Para hacer todo lo que yo hago, tengo que hacer esto a diario. Para hacer todo lo que esto hice, porque el talento que tuve en mí está basado en solo una cosa. ¿Cuál fue? Practicar. Me daban el testimonio de un señor que tocaba, un músico, tocaba el piano, un ruso muy famoso, y dice, tengo que estar 3 horas diarias tocando las escalas. Si no llego a tocar 3 horas diarias las escalas, dice, entonces yo mismo, si un día yo no toco 3 horas las escalas, yo mismo me voy a dar cuenta. Dice, si 2 días yo no toco 3 horas las escalas, dice, mi manager se va a dar cuenta. Si 3 días yo no toco 3 horas las escalas, el público se va a dar cuenta. Y aquí es donde yo aplico ese ejemplo y digo yo, si yo un día dejo de leer mi devocional, un día lo dejo de hacer, me voy a dar cuenta. Si lo dejo de hacer 2 días, mi esposa y mis hijos se van a dar cuenta. Si lo dejo de hacer 3 días, la iglesia se va a dar cuenta. Nosotros tenemos que buscar sabiduría de Dios. Tengo que aprender que vienen tiempos difíciles, pero cuando vengan los tiempos difíciles, lo que hace la palabra de Dios, la verdad de Dios en mi vida, es que Él forja un carácter en mi corazón. Él hace que mi vida se moldee al carácter de Jesucristo. Y que si yo llego a tener un problema como el que él tuvo, o como el que simplemente tuvo Salomón, cuando llegó una mujer y le dijeron, oye Salomón, mira esta mujer, el día de ayer me dijo, comámonos a tu hijo y mañana nos vamos a comer.
Sí, ¿verdad? Fue allí. Le dijo, y mañana nos comemos al mío. No, fue otro que era un caso de que se murió porque lo aplastó. Y entonces le dijo, oye, gracias Isaac, sé que estás leyendo la Biblia muy bien. Entonces dice que lo aplastó y en la noche que estaba dormida cambió al bebé por el de la otra mujer. Y entonces al día siguiente se presentaron y le dijo, es que ella cambió, mi bebé es el que ella tiene. Y la otra, no, es mío este bebé, el otro ella lo aplastó. Y era mentira lo que ella estaba diciendo. ¿Y qué dijo Salomón? Bueno, pues es bien fácil, pártanlo a la mitad. Y la que había cambiado el bebé dijo, sí, partámoslo a la mitad. Y la que era mamá verdadera del hijo, no, mejor que se quede con él. Y ahí Salomón dijo, entonces el hijo es de ella. ¿Cómo tener esa sabiduría cuando Dios dice, el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra? Si llega un momento en un futuro a ponerse las situaciones difíciles, yo no creo que Dios nos vaya a ayudar. Yo sé que Dios estará conmigo. ¿Sí me estoy explicando? Perdóname si hoy no eché ni un chascarrillo, ni una burla, ni un chiste, pero Dios me dijo, quiero que hables verdad el día de hoy. Quiero que mis hijos aprendan de que yo soy la verdad, de que en mí hay poder, de que en mí hay victoria, de que en mí hay sanidad, de que en mi palabra tú vas a ser prosperado. Yo quiero no que crean, yo quiero que lo sepan. Cuando nosotros estamos buscando a Dios, la palabra de Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador, que Él de aquel al que le busca lo recompensa. ¿Está usted aquí? Hay cosas que a lo mejor un mecánico le puede decir. Y me gustó este letrero en una ocasión que decía, si usted trae a arreglar sus frenos antes de que se gasten, el costo será de 500 pesos. Si usted trae sus frenos ya cuando se gastaron, pues el costo será de 1,000 pesos. Y si usted trae su carro para arreglar sus frenos después de que usted trató de arreglarlos y no funcionó en la que los arreglara y me lo trajo después de que usted trató y no funcionó, van a ser 2,500 pesos, le dijo. Tal vez sea un ejemplo así raro, pero es lo que muchas veces a usted y a mí nos está costando el no dedicarle de 10 a 15 minutos diarios a leer su palabra. Perdónenme si se lo vuelvo a decir, pero el costo ahorita son 10, 15 minutos diarios. Nuestros hijos, mire, voltea a ver, ahorita estaba lleno. ¿Por qué ya no está lleno? Porque muchos de ellos están ¿en dónde? En Comunidad Kids. Es más, hasta los bebés se fueron a Baby Kingdom, porque luego a veces aquí los teníamos, pero aprendieron a estar allí, porque aún allí en Baby Kingdom, aunque no saben leer, hay un versículo escrito cada domingo donde el que está cuidándoles algo está sembrando en su corazón para que aprendan. Nosotros hemos entendido el teclado. Nosotros hemos entendido que la palabra de Dios es la única que dice la palabra. María ha escogido, ¿qué? La mejor parte. Y usted me va a decir, bueno, entonces ¿quién va a servir? No se preocupe. En muchas ocasiones a mí me ha tocado
que de repente ha habido jóvenes aquí que me han dicho: pastor, ¿viera qué bendición es venir a la oración? Dice, ya entré a la universidad, tengo más tarea, tengo mucha tarea, a veces me quedo hasta noche trabajando y haciendo trabajos, y yo sé que es mucho trabajo, pero ¿sabe una cosa? He descubierto que cuando yo vengo un miércoles de oración, a pesar de que tengo mucho trabajo, vengo, y es una persona que a lo mejor Dios le ha bendecido mucho, yo sé que le va a bendecir más. Dice, estando aquí en una hora de oración, Dios me fortalece tanto que llego y hasta hago más rápido mi trabajo. Le doy gracias a Dios porque usted hoy, voltea al que está a su lado y dígale, hoy has escogido la mejor parte. ¿Está de acuerdo? El estar aquí es escuchar su palabra. El estar aquí es saber que Dios me habla. El estar aquí es saber lo que Dios me está diciendo, que muchas veces no me va a agradar mucho lo que me está diciendo, pero que sé que tengo que tomar la cruz y que tengo que morir a esas cosas que en muchas ocasiones yo lo que quería hacer era esto. Pero ahora Dios me dice, no es esto. Ahora te dice, es esto. No es que le tenga yo que decir a Dios, dile. El 4 de octubre, 7:30, es viernes. Tendremos oración, una noche de oración y adoración aquí. Hemos tenido ya otras y duramos hasta las 10:30 de la noche. Tenemos un intermedio de una cenita, es de traje, o sea, no de corbata, sino de yo traje. Okay. 4 de octubre tendremos ese tiempo de oración. Ya lo hemos tenido. ¿Por qué hemos querido hacer esto continuamente? Ya se nos había pasado, se atravesaron encuentros, se atravesaron la escuela de ministerio, hay cosas que también hacemos, pero no lo hacemos por estar así, no. Si usted puede venir, no es obligatorio, pero si usted desea y anhela estar un tiempo en oración y en adoración, viernes 4, 7:30 estaremos aquí. No hay una palabra, yo no comparto, simplemente estamos todos orando, como las noches de oración. Y próximo 18 de octubre también, se los voy adelantando, vamos a tener una cena de matrimonios romanticona. Haga planes, también cae en viernes. El Señor hace grandes cosas en nuestra vida. Necesitamos poner mi corazón como María, escoger la mejor parte. ¿Sabe qué dice la palabra? Nadie, nada ni nadie se la quitará. La mejor parte en mi vida tiene que ser estar aprendiendo de Él, sentado a sus pies, para que me dé sabiduría. ¿Cuántas veces nosotros hemos enfrentado una situación, algo que nos duele, y le buscamos porque ese es el momento de buscarle, ¿verdad que sí? No, no es el momento de buscarle. No es nada más cuando yo tengo una situación, sino es buscarle aún cuando en mi vida está lo mejor. Allí es también saber que Él va a estar conmigo en los momentos difíciles, pero Él quiere estar conmigo aún en los momentos que no son difíciles para mi vida. A veces mis hijos me dicen, hoy me equivoqué. Sabe que ni lo noté. Es que hoy nos equivocamos. Yo ni lo noto. Si fuera músico sí lo hubiera notado,
pero ellos sí lo notan. Ellos sí saben cuando se equivocan. ¿Y qué hacen? Están practicando. ¿Y qué hacen? Están ensayando. ¿Y qué hacen? Llevar a los demás a tener ensayo. Yo le dije hace poco a mis hijos, necesitamos clases para los niños de música. Qué padre que sería que tener ahí uno de 11 años tocando la batería, uno de 15 ahí la guitarra, jóvenes ahora, más jóvenes, ¿verdad que sí? No más 3 amenes, bueno. Necesitamos que haya jóvenes también aquí adorando al Señor. Qué padre sería, ¿verdad que sí? Que vengan solos, ojalá y puedan. No, tenemos que actuar nosotros también. Tenemos que encaminarlos, tenemos que guiarlos nosotros, enseñarles. Es muy importante en nuestra vida caminar tomados de la mano de Dios. He oído noticias, tenemos personas que nos hablan o no nos hablan, pues de alguna manera se comunican y tenemos cierta forma de saber lo que está pasando en Israel. No ha sido nada fácil y muchas cosas se están cumpliendo, y a lo mejor usted y yo tenemos aquí la alegría de poder estar juntos, estar felices, alabar al Señor libremente. Hay lugares donde no lo pueden hacer. Hay lugares donde definitivamente si lo hacen son hasta golpeados y metidos a la cárcel. Y a veces a uno que tiene la oportunidad de hacerlo lo deja para después. Dios quiere que escojamos hoy la mejor parte. ¿Está de acuerdo conmigo? Escogeremos la mejor parte siempre. Invite a alguien en la cena de matrimonios, se va a poner buena. Y en la de oración también está invitado. Yo quiero que usted ahorita se ponga de pie. Algo que el Señor ha hablado en mi corazón, y quiero que sepa que hace como 5 años aproximadamente, tenemos 5 años aquí ya, el Señor puso unos sueños en mi vida, y hace 5 años yo no los imaginaba ni siquiera. Asumíamos que iba a pasar de una manera, asumíamos que iba a pasar de otra manera, pero ni nos imaginábamos hace 5 años. Quiero decirle que ahora lo estamos viviendo, que hoy yo lo estoy viviendo, ese sueño. Y le dijo: Señor, bueno, Señor, gracias, pero ¿cuál es tu propósito en mí? ¿Cuáles son tus planes en nuestra familia, en mi vida? ¿Qué quieres más hacer, Señor? Y siempre hemos encontrado que la voluntad de Dios en nuestra vida, siempre Dios nos lleva a lo mejor. Y la verdad, hemos comprendido que Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel, porque Él está con nosotros. ¿Lo cree? Él está con usted y siempre va a estar con nosotros. ¿Lo creemos? Cierre sus ojos. Así es que hoy dígale: Señor, no sé cuánto me cueste, pero ahorita que estoy bien, Señor, que por tu amor y por tu misericordia y por tu verdad estoy bien, Señor. Dile: no me importa cuál sea el costo, si son 10, 15, 20 minutos. Dile: Señor, ayúdame a tener sabiduría, ayúdame a meditar en tu palabra, ayúdame, Señor, a no salir de mi casa sin haber leído tu palabra, al menos el proverbio o el salmo del día, Señor. Ayúdame, Señor, a entender por qué ahora me dices que toda la Biblia puedo encontrar historias que me sirven de ejemplo, historias que me sirven
para que yo aprenda. Historias, Señor, en las que tú me iluminas, Señor, en sabiduría. Historias, Señor, que a lo mejor ya me las sé, pero que si las vuelvo a leer, muy probablemente encuentre un ejemplo para lo que estoy viviendo, Padre. Dile gracias porque hoy tú me presumiste delante de Marta y tú le has dicho a Marta: mi hijo, mi hija ha escogido la mejor parte, la buena parte, la cual no le será quitada. Dile gracias, Señor, por tu bálsamo en mi vida, por tu unción sobre mí, por tu poder, por tu gloria, Señor, que me guía, que me enseña, que de hoy en adelante tú quemarás con tu fuego que consume toda opción que se atraviese en mi vida que no venga de ti, Señor. Tú me darás sabiduría, aún reflejaré tu carácter en mi vida. Hoy mi vida será un reflejo vivo de tu carácter. Tú inicias hoy en mí, Señor. Dile: yo lo quiero.